sido afortunado. A mí la educación me abrió pues virtualmente todas las oportunidades de trabajo que tengo. Y yo te diría que si contrasto mi origen contra mi destino, la vida ha sido generosa. Yo no me puedo quejar. Hay partes de nuestro pasado que muy probablemente, aunque queramos olvidar, ahí están. Los políticos que logran sobrevivir son aquellos que tienen un sentido pragmático, pero que también son cuidadosos de no cruzar la línea. Sí creo que hay una línea que cuando se cruza se hace muy peligroso. Al que no le gusta el fuego, pues simplemente que no se meta a la cocina. El político vive en una cocina. Bueno, es viernes, son las 10 de la noche y es la hora de platicar. En esta ocasión con un muy destacado funcionario público. Se trata del consejero del Instituto Federal Electoral, Francisco Javier Guerrero. Paco Guerrero nació en la Ciudad de México en noviembre de 1965. Es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una maestría en análisis de conflictos internacionales de la Universidad de Kent, en Canterbury, allá en Inglaterra, y es doctor en Relaciones Internacionales de esta misma institución. Francisco cuenta con una destacada trayectoria tanto en la academia como en el servicio público. Ha sido investigador visitante en distintas instituciones académicas como el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana y en las universidades de Harvard, George Washington y California en San Diego. Cuenta con un sinnúmero de trabajos y artículos académicos y se ha desempeñado como articulista en las páginas editoriales de varios periódicos como El Financiero, Reforma, El Economista y Milenio. Asimismo, participó como analista político en el programa Desde las Cámaras bajo la lupa de Proyecto 40. En agosto de 2008 fue designado consejero electoral del Consejo General del IFE, cargo en el que actualmente desempeña. Se trata de un hombre estudioso, apasionado de lo público, que con una preparación y perspectiva multidisciplinaria ha trabajado con éxito tanto en la academia como en el sector público, siempre dispuesto a escuchar diferentes puntos de vista, defender el suyo y llegar a acuerdos. Hoy vamos a hablar con Paco Guerrero de sus 3 películas favoritas: Cadena Perpetua, La Sombra de la Corrupción y El Abogado del Diablo. Paco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leo, muy contento de estar contigo. No, gracias por venir. Javier Tello. Paco, bienvenido. Muchas gracias, tocayo, qué gusto. Bueno, pues empecemos, Javier. Empezamos, película... Vamos a empezar con Cadena Perpetua. Cadena Perpetua de 1978 de Ripstein, con ni más ni menos que Pedro Armendáriz Jr. Y cuenta la historia de un ex criminal, ex delincuente, nuestro tocayo Javier el Tarzán Lira, que está buscando ya cambiar su vida, rehabilitarse. De hecho ya lo ha logrado, trabaja como cobrador en un banco, pero sin embargo se topa con un policía judicial que lo conoció como criminal y lo empieza a extorsionar. Y por más que intenta escapar de esa vida lo tiene al parecer atrapado. Es en cierto sentido una película que muestra cómo sin debido proceso no hay manera, no solamente de obtener justicia, víctima o acusado, sino también ya después de haber sido acusado y cumplir tu sentencia, sigues atrapado en ese mundo, ¿no? Y Pedro Armendáriz refleja de maravilla esa angustia del hombre que ya quiere salir adelante y su pasado lo tiene totalmente atrapado. Y hay un detalle maravilloso a lo largo de la película. A lo largo de la película, personajes alrededor de los principales personajes hablan de un partido de fútbol entre Alemania y México. Oye, ¿cómo crees que le vaya a la selección? ¿Tú crees que tiene alguna oportunidad? ¿A quién le vas? Etcétera. Pero queda muy claro que la selección mexicana, al igual que Javier el Tarzán Lira, no tiene la más mínima chance de ganar. Gran película de Pedro Armendáriz. ¿Y por qué es una de tus favoritas, Paco? Mira, fíjate que cuando hice la selección de las 3 películas,
no lo hice pensando en qué películas tenían la mayor calidad cinematográfica, sino qué películas me decían algo y recuperaban alguna etapa de mi vida. Te platico esta de Cadena Perpetua porque cuando yo era adolescente tuve un tío al que todavía vive, que quiero mucho, que se llama Carlos, que me llevó a ver todo el cine que te puedas imaginar, mexicano y de otras partes del mundo. Esta película la vi cuando yo era adolescente y me impresionó mucho porque conforme ha venido pasando mi vida, hay una parte de esa película que me parece que es muy destacable. ¿Has oído esta frase que dice que origen es destino? Sí, claro. Y muy freudiana, por supuesto. Exacto. Esta visión que tiene el Tarzán Lira, que durante toda la película batalla por volver a ser bueno, por no regresar a las andadas, y cómo el destino no le permite. Me impactó mucho, pero además, ahora que recordaba Javier ese partido de fútbol, no sé si ustedes tengan esta memoria sobre este tema. Hubo un partido de fútbol que México empató a 2 goles con Alemania, que fue en el Estadio Azteca, y que fue previo a aquella famosa descalabro que tuvo México en el Mundial del 78, que además ahí sí nos metieron 7 goles. Bueno, perdimos 6-1, 6-0, 3-1 con Túnez, luego perdimos con Alemania 6-0 y luego perdimos otra vez con Polonia. Con Roca, ¿te acuerdas que Roca había dicho? Exacto. Empatamos con Alemania y le ganamos a Túnez y a Polonia. Desde ese entonces ya traíamos esta idea de que era una cuestión de concatenar 3 o 4 pasos para pasar al famoso quinto partido. Esta película a mí me gusta mucho, primero porque la dirige Ripstein, que me parece que es un director de los históricos que existen en México. Segundo, porque creo que es una de las mejores actuaciones de Pedro Armendáriz, que desafortunadamente ya falleció. Y también me pareció que al poner esta película sobre la mesa, pues hacíamos un pequeño homenaje a Pedro, que estuvo aquí contigo en el programa. Y fue un gran programa, tengo que decir, nos quedamos con ganas de volverlo a invitar, pero desgraciadamente ya no. Pero quedó para la posteridad. Y las actuaciones de varios de las personas que participan en la película, Ernesto Gómez Cruz, que interpreta este cabo en las Islas Marías. Exacto, pero además él tiene una perorata en la película donde habla de la amistad. Y hace una serie de reflexiones sobre la amistad. Entonces, para sintetizarte por qué esa película a mí me impactó, primero porque era una película cruda, dura, que yo vi cuando era adolescente. ¿La viste en el cine? La fui a ver al cine. No te puedo decir exactamente si fue en el Cine Marina Nacional, que yo me acuerdo. Yo soy del norte de la ciudad, entonces íbamos mucho a estas zonas. Pero la verdad está en que a mí me impresionó mucho la dureza de la actuación de Pedro, pero sobre todo ver durante toda la película que él hace un esfuerzo y que no se puede redimir. Creo que yo la sintetizaría como una película sobre la redención, y todavía a la fecha quiero platicarte algo, Leo. El fin de semana senté a mis 2 hijos, a Dani, que va a cumplir 16, y a Paco, que tiene 12, y dije, bueno, pues les voy a poner las 3 películas que yo escogí, a ver si les interesa verlas. A ver, está interesante. Son películas, 3 películas, 2 de ellas fuertes. Son duras. Pero digo, ya una niña de 16 años te da la vuelta. Estuvo hasta fresa, yo creo que para Daniela y para Paco. Pero me llamó mucho la atención que las 3 películas, ellos sin saber exactamente de qué se trataba, cuando las empezaron a ver, les empezó a hacer sentido. Y en este caso en particular es un México que ustedes recordarán, yendo un poco a la parte sociológica de la película, ustedes recuerdan el papel de la policía, el papel de Narciso Busquets, que interpreta al comandante, pues es realmente extraordinaria. Y todo este México sórdido de esa época. Veíamos los taxis color naranja, pero no solamente eso, que sustituían a los cocodrilos, por cierto. Exactamente. Hay imágenes de la zona por el Pedregal y se ven de repente tomas donde no hay una casa, no por el Pedregal, más bien por donde está Perisur, por Perisur. Sí, bueno, eran llanos. O sea, es totalmente... Y no hay tráfico, se fijan que no hay tráfico en la ciudad. Y también se dan cuenta que se sube a las famosas ballenas, que ya desaparecieron. Mis hijos me iban diciendo, oye, ¿y eso? ¿Y eso? Entonces te empiezas a dar cuenta, como que te notifican que ya estás en otra onda. Pero al final del día esta película, que pensé mucho porque soy cinéfilo, quiero decir una anécdota que se lo prometí a varios amigos que le iba a platicar. Leo, no sé si lo sepa el público, fue quien nos proveía de información cinematográfica a través de ciertas reseñas que hacía para una revista. ¿Junto con Javier? Hace... ¿Cuántos años? Cuando estábamos en el doctorado. Pues de 91 a 96, más o menos. Se llamaba nuestra columna Estrenos en la Gran Manzana. Fanny Warman, Eduardo Rojas y yo, que estudiábamos en la Universidad de Kent en Inglaterra, no había internet,
Entonces nos llegaba de vez en cuando una revista a través del correo y ahí íbamos revisando. Entonces ahora que les platicaba sobre esto, escoger 3 películas es bien difícil, porque no escoges necesariamente la mejor película desde el punto de vista artístico, sino una película que te diga algo. Y yo te diría que de las películas mexicanas que yo he visto, esta me parece que es una de las mejores, primero por la actuación de Pedro, segundo por la dirección de Ripstein, pero sobre todo porque retrata esta difícil situación en la que se encuentra mucha gente que ha tenido un inicio difícil. ¿Es posible rehabilitar? Pero fíjate, yo a esta película lo que captura para mí muy bien es la diferencia entre rehabilitar y reinsertar. El Tarzán, el Tarzán Lira, es reinsertado en la sociedad, no se transforma en un angelito, y lo vemos muy claramente, engaña a su esposa, o sea, no, sigue siendo un cuate de carne y hueso, en la pero frontera. Lo que sí está es reinsertado en la sociedad, tiene una chamba, trabaja, no viola la ley, va a ser papá, o sea, ha sido reinsertado en la sociedad sin ningún intento de transformarlo en un angelito, de rehabilitarlo en ese sentido, ¿no? Pero esa parte de la película está muy bien hecha, creo yo. ¿No? Sí, o sea, no se convierte en un born again, ¿no? No se hace cristiano. No se hace como Bush, ¿no? No. Hijo. O sea, él sigue siendo un cuate que tiene sus defectos, dice mi madre, ¿no? O sea, como hay una parte de la película, ¿no?, donde sale Roberto Cobo Calambres, que fue un actor muy importante de la época del cine de oro, no, y de los olvidados. Pero y luego él es el Jaibo en Los Olvidados. Claro, y tiene una gran presencia, ¿no? Que además es su contacto con el pasado. Pareciera ser que un poco nos recuerda a todos que independientemente de que siempre buscamos cambiar y buscamos ser mejores, hay partes de nuestro pasado que muy probablemente, aunque queramos olvidar, ahí están. Y la técnica del flashback está muy bien hecha. Creo que es algo muy afortunado. Esa parte yo la destacaría. Y por supuesto hay actuaciones ahí, una Ana Martín muy joven, el robo que se lleva a cabo en la Casa del Pedregal. La parte de las diferencias sociales creo que queda muy clara. Y una cosa adicional que me llama la atención, ¿te das cuenta, tocayo, que nunca suelta su portafolio? A pesar de estar pasando por un viacrucis verdadero después de que lo encuentra el comandante. Y la parte más triste de la película, la última escena de la película, él va a este estadio, pide un periódico, lo enrolla, y lo que él sabe mejor hacer de todo lo que ha aprendido es robar carteras. Entonces termina sacando la cartera de uno de los señores que está comprando los boletos en el México-Alemania, y empieza el final de la película con una pieza musical muy interesante, y termina. Es decir, la lección de esta película, que es una lección de no mucho optimismo en torno a la readaptación o a la reinserción social, es que desafortunadamente el origen es destino para muchas personas, y no lo pueden superar, y ¿no? esa parte me parece que es pues muy destacable. Vamos a ver una escena, ¿no?, de Cadena Perpetua. Pero mi jefe, si yo apenas si gano 6,000 pesos a la quincena, ¿de dónde quiere usted que salgan 600 pesos diarios para ustedes? Esa es tu bronca. Pero para un lanza como tú, un vivo para afanar carteras, 600 pesos no son nada. No, mi jefe, ya se lo dije. Eso ya pasó. Bueno, mira, te la voy a poner más fácil, para que veas que soy derecho. Fíjate, tú nos das 600 diarios y todo lo demás, así sea 1,000,000, es tuyo. Bueno, mira, con otra ventaja para ti. Nosotros te cuidaremos, pero si acaso te agarran otros agentes, entonces nosotros entramos al quite. Sin peligro, Tarzán. No me friegue así, mi jefe. Déjeme seguir como voy. Y agarré mi paso. Tengo mi chamba, tengo mi familia. No es justo, mi jefe. No tiene derecho a hacerme esto, mi comandante. Ni modo, Tarzancito. Así es la vida. Alguien tiene que perder. Por favor, mi jefe. Por mi esposa, por mis hijos. Por favor. Ahora mismo incluso nos vas a dar como enganche un par de milanesas como anticipo. Deje esa lana, mi jefe. Esa lana es del banco.
Quieto, Nerón. Devuelve ese dinero, burocrito. Devuélvalo. Suénale. Ya lo sabes, Tarzancito. Mañana a las 12 donde mismo. Y no te me escondas. A trabajar, viejito. Desde mañana, Tarzán. Desde mañana ya te hundiste. 600 a diario. A diario 600 pesos. Y si no les cumples, al bote derecho. Y al carajo con mi chamba. Y al carajo contigo. Y con haberme portado bien. Chin. Con ellos no se puede. Y si pago la primera vez, tengo que pagar siempre. Cada día más. Ya los conoces. Ya te jodiste, Tarzán. Ya te jodiste. A ver, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué ha cambiado de ese México de los 70s, no? Sí, 78, la película 78. ¿Qué ha cambiado? ¿O qué ha permanecido? Si quieren ponerlo de otra manera. Pues digamos que han cambiado muchas. Esto si lo trasladas al 2011, podrías decir que esa escena en Tijuana o en Ciudad Juárez podría haber ocurrido, ¿no? México ya le puede empatar a Alemania, creo yo. Bueno, eso es una nota de optimismo que se agradece mucho. Bueno, ha cambiado el fútbol. El fútbol ha mejorado. El fútbol hemos mejorado. La justicia. Fíjate no que mucho. tienes razón, mientras la reveía la escena con ustedes, la protección policíaca para delinquir, Sí. por ejemplo. Claro, aquí está más ubicada en la delincuencia común. Ahora, con todas las noticias que vemos en ocasiones de la protección de las propias policías al crimen organizado, bueno, creo que esa parte está ahí, es una parte que quizá no ha cambiado suficientemente. Y el otro tema es este abuso de poder. El abuso de poder, la reflexión que él hace cuando está en el suelo tirado, Sí. tiene que ver con que el ciudadano no tiene alternativas de modificar. Ya te jodiste. Dice, la ley de Herodes, ¿no? Sí. Entonces, creo que si se acuerdan, por cierto, en Presunto Culpable, cuando el policía agarra, que esa es una historia verdadera, agarra a Toño, ¿no? Le dice, ya te chingaste. Eso es lo mismo, ¿no? Sí. Digo, lo que sigue de la película también es interesante, es a partir de este momento es su desesperada búsqueda de su jefe, porque siente que igual su jefe, como alto ejecutivo del banco, le puede echar la mano. Otra vez, los poderosos, los ricos y los poderosos, ellos sí se pueden enfrentar a la policía, ¿no? Yo no, pero se pueden enfrentar a la policía no porque ellos tengan la razón, porque es la justicia, etcétera, sino porque son ricos y poderosos, ¿no? Es algo que tampoco diría yo ha cambiado, ¿no? No, y además otra cuestión también, cuando él platica con el gallito, que es Roberto Cobo Calambres, que es uno de sus contactos vigentes con el mundo criminal, él hace todo un discurso en torno a la rehabilitación y a quererse reinsertar a la vida social. Y el gallito le dice, ¿pero de qué estás hablando? Eso no hace ningún sentido. Te están protegiendo. O sea, pareciera este discurso donde el abuso de autoridad asociado a la autoridad protegiendo a los delincuentes no tiene un contrapeso con un salario digno de un trabajo respetable. Y al final del día lo que dice Javier es cierto. Él no encuentra salida para poder resolver su situación y por eso la película es muy dura al final del día, porque te quita la esperanza de que las cosas pueden cambiar y que por el camino correcto, a través de los méritos, digamos, es un discurso bastante anti desarrollo personal a través de seguir las reglas, ¿no? Sí, o sea, y esa parte es dura. Digamos que en Hollywood sería raro, ¿no? Una película de este tipo, ¿no? Sí. En Hollywood sí se redimiría. No es aspiracional, eso Pero queda déjame claro. antes de irme a la pausa, porque me quedé con esta duda. Tú dices origen es destino. En el caso de Paco Guerrero, origen es destino. Mira, en mi caso personal, tanto por mi origen familiar, social, y lo que ha venido aconteciendo, yo he sido afortunado. A mí la educación me abrió pues virtualmente todas las oportunidades de trabajo que tengo. Y yo te diría que si contrasto mi origen contra mi destino, la vida ha sido generosa. Yo no me puedo quejar. Yo creo que
O sea, tú naciste en un seno de una familia de clase media. Soy hijo de un médico y de una maestra. Exacto. Nací en Azcapotzalco, en una familia de clase media. Sí. Clase media, pero he tenido muchas oportunidades gracias básicamente a la educación. Toda esta parte de desarrollo académico ha sido gracias a eso. No te podría decir lo mismo de todos mis compañeros de generación. No es tan fácil. La permeabilidad social en México no es un buen tema, ¿eh? No es un given thing, sí, que tú te formas en la fila y necesariamente vas a ascender, porque precisamente todo el tema de la disparidad social, la desigualdad, sigue siendo parte muy importante de la vida del país. Eso sí no ha cambiado, yo creo, ¿no, Javier? No. Eso sigue muy... Ahora, mejor que al Tarzán Lira sí me ha ido, y eso es algo que agradezco. No te sientes ahí en el IFE como en las Islas Marías, ¿no? Sí, ahí picando sal, porque eso es lo que... No, nosotros no picamos sal, picamos piedra, pero de otra manera. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con el consejero del IFE, Francisco Paco Guerrero, para hablar de su segunda película favorita, La sombra de la corrupción.